fue el que Dios le guió? ¿Cuáles fueron sus reacciones? Y aquellos detalles que muchas veces no los vemos, pero ahí están en el libro de Jeremías. Algunas cosas que tácitamente no están, las vamos a inferir, ¿verdad? A inferir con el respeto del texto. Y cuando digo inferir, vamos a ver detalles que por su peso caen y sin dejar de un lado el texto, sino respetando el texto como tal, ¿verdad? Así es que vamos a darle una lectura al capítulo 26. No olvidemos lo siguiente. Jeremías vivió tiempos difíciles, tiempos en los cuales a lo malo le decían bueno y a lo bueno le decían malo. O sea, no estamos muy lejos de eso, ¿verdad? En nuestro mundo, el mundo actual, ese es justamente lo que también se está viviendo. La sociedad actual en el mundo, a las cosas malas les están diciendo buenas y a las buenas les están diciendo malas. Isaías Eh, 5:20. ajá, sí. Y se alaba a los que hacen mal y se desprecia a los que hacen bien. Se busca más personas que sean un tanto tramposas porque son buenas para dar soluciones, pero no a las personas honestas que no, aparentemente no son buenas para dar soluciones. Como creyentes nos vemos afrontados a este tipo de situaciones. Pues el estudio de Jeremías nos ayuda a, a tener o a- a mostrar principios que fueron puestos en práctica por Jeremías en los momentos en los cuales él tuvo que ponerlos en práctica. Y esos son los que vamos a tratar de abstraer, ¿verdad? De los textos que vayamos examinando en relación a las reacciones de Jeremías y las circunstancias a las cuales él se vio afrontado. Así es que otro punto que no debemos olvidar es que él venía de una familia de sacerdotes y siendo sus padres, su padre, su tío posiblemente, familia de sacerdotes que oficializaban parte de los servicios en el templo, eh, él tuvo que confrontarles dentro de su ministerio y de seguro su propia familia se le volteó, su propia familia lo despreció. Son cosas que él tuvo que afrontar. Esas son las cosas que les digo que vamos a ir infiriendo, porque no se puede pasar por alto estos detalles, porque él tuvo que afrontar a su propia familia en todas y cada una de las profecías que él habló, ¿verdad? Y cada una de las cosas que Dios le dijo que dijera, que fueron dichas sin quitar una palabra ni agregarle. Exactamente lo que Dios le dijo que dijera, eso fue lo que hizo. Son puntos que no debemos de pasar por alto y eh, esos periodos de crisis que Jeremías pasó fueron producto de la indiferencia del pueblo hacia Dios, de la indiferencia hacia el pecado y de la indiferencia a la palabra, ¿verdad? A la palabra de Dios. Inclusive vamos a ver un falso maestro que le hicieron más caso al falso maestro que a Dios mismo y a Jeremías, ¿verdad? En estos capítulos que vamos a ver hoy. Así es que, tomando en cuenta eso, vamos a ir a ver el primer capítulo y vamos a darle lectura a este capítulo 26. Solo déjenme encontrar el texto que ya lo tenía listo, pero se me ha perdido. Aquí está.
Bien, la dinámica que vamos a llevar es que vamos a leer el texto primero y luego en relación a Jeremías, las cosas que vemos de Jeremías, vamos a tener una pequeña eh, lluvia de ideas, ¿verdad? Luego después vamos a ir al manual que ustedes tienen para, el manual nos ayuda a establecer un contexto y ese contexto nos va a ayudar a trabajar en las cosas específicas sobre Jeremías y yo voy a auxiliarme de una presentación que también la voy a subir al sitio de WhatsApp, ¿verdad? Así que capítulo 1. Aquí tiene el capítulo 26, perdón. Aquí tiene como título Jeremías es amenazado de muerte y exactamente es lo que pasa en este capítulo. Dice, en el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, así dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová. Fíjense, cada orden que Dios le da a Jeremías es importante porque le dice que haga esto, que haga lo otro, que se ponga en tal lugar. Esas cosas son importantes porque cada una de esas cosas, no solamente Jeremías tenía que obedecerlas, sino también creaban reacciones, ¿verdad? Creaban reacciones de gente de afuera y desde luego reacciones internas de Jeremías que, no digo por desgracia, sino no quedaron escritas, ¿verdad? Jeremías no se expresó. Quizás lo único que podríamos estudiar de Jeremías es Lamentaciones, de que habla de su interior, y lo vamos a hacer quizás en un momento en otro curso. Pero no podemos entender Lamentaciones si no estudiamos eh, Jeremías en sí, porque las reacciones que él pudo haber tenido eran consecuencias de lo que él tuvo que haber afrontado y obedecido, ¿verdad? Así es que la primera orden es que él se fuera al atrio de la casa de Jehová y hablara a todas las ciudades, ciudades de Judá, que vienen para adorar la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande hablarás. No retengas palabra. Quizás oigan y se vuelvan. Cada uno es ese el deseo de Dios, ¿verdad? La esperanza de Dios. Quizás oigan y se vuelvan de uno de su mal camino. Y me arrepiente yo del mal que pienso hacerles por maldad por sus obras. Le dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse entre vosotros, para atender a las palabras de mi siervo los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a las cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como Silo. Silo es una ciudad, que vamos a explicarlo un poquito más adelante. Y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo echaron mano diciendo, de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Y los príncipes de Judá oyeron todas estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Jehová y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová. Y entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos, vuestras obras y oíd la voz de Jehová, vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, en lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas
saber de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas las cosas, todas las palabras en vuestros oídos. Y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, ¿no ha incurrido este hombre en pena de muerte? No ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Acaso lo mataron en Ezequías, rey de Judá y todo Judá? No temió Jehová y oró en presencia de Jehová y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías, conforme a todas las palabras de Jeremías, o sea, así como Jeremías lo había hecho. Y oyeron sus palabras el rey Joacín y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, atendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacín envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacín, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Ahicán, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías, para que no le entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Bien, entonces aquí vemos el capítulo 26. Podemos hacernos unas preguntas. ¿Qué pasó? Dios le dio una orden, ¿verdad? Que fuera al atrio. Ahí tratemos de imaginarnos el templo y el atrio era un espacio libre, ¿verdad? No estaba en techo, era libre enfrente de la entrada al lugar santo. Pero ahí estaba el atrio, ahí llegaba la gente y llegaban a ofrecer los sacrificios. Y ahí estaba Jeremías. Ahí se paró Jeremías y comenzó a hablar a los sacerdotes y se enojaron contra él. ¿Qué más pasó? Pues unos querían matarlo y otros lo estaban defendiendo. Vamos a ir a un poco de los detalles de este texto y quiero auxiliarme del manual que ustedes ya tienen en sus manos. Capítulo 26, Jeremías acusado de traición. Este mensaje de Jeremías era un mensaje muy fuerte y agresivo, un mensaje de juicio, de exilio, un mensaje en que Judá iba a ser arrasada, llevada por los enemigos. Sabemos que era Nabucodonosor. Y si hay una manifestación de amor que podamos tener con un ser querido es decirles que van a camino a la destrucción. Esa es justamente la relación de él con su familia. Y a veces tenemos que hablar fuerte porque quizás oigan y se vuelvan. De otra manera, el futuro quizás no exista para muchos. En este sentido, esa actitud de Jeremías es también un reto para nosotros ahora en día el poderla poner en práctica, el tener valor para afrontarlo. Y vamos a ir viendo más a detalle justamente este principio. Me arrepentiré. Esa frase que está allí, que Dios la expresa como parte de lo que Jeremías tenía que decir, me arrepentiré de Dios no tiene que ver básicamente con quizás me voy a detener, quizás o sea, tiene que ver con
con quizás me voy a detener, quizás voy a cambiar de opinión respecto de lo que ya tenía planeado. En la Biblia, cada vez que encontramos que Dios se arrepiente, no debemos, o la Biblia no enseña el arrepentimiento de Dios como lo hacemos nosotros, los hombres, las hombres y mujeres, ¿verdad? El ser humano. No, la Biblia habla de que cuando Dios comete un juicio, hace un juicio, como voy a poner el caso de Nínive, en el caso de Jonás, eh, Dios emitió un juicio contra la ciudad de Nínive, una profecía que iba a ser destruida. Pero a la predicación de Jonás, aquellos miles de personas que estaban en Nínive se arrepintieron de su mal camino, ¿verdad? Y oraron a Dios, hicieron ayuno, todo lo que hicieron y se abocaron a Dios. Y entonces Dios no exactamente vio lo que ellos hicieron, sino lo que ellos sintieron, lo que estaban pensando, ¿verdad? Su actitud por la cual hicieron aquello. Y vio Dios que lo que hacían era un verdadero arrepentimiento, que querían cambiar, que estaban aceptando de Dios el juicio. Dios a esa generación la perdonó, ¿verdad? Mostró su amor, mostró su misericordia a esa generación de Nínive que oyó la palabra de Jonás. Pero el juicio de Dios siempre se cumplió. Años posteriores a esa generación de Jonás, Nínive fue destruida por completo, tal y como Dios lo había profetizado, ¿verdad? A través de sus profetas. Y ese es no solamente el juicio de Dios, sino que la misericordia de Dios es que ese arrepentimiento de Dios es que Dios hay un momento en el que detiene su plan y cambia por la actitud de las personas. Y esa actitud de las personas es la que Dios ve, porque Dios ve el corazón de nosotros, no ve lo que hacemos, como el caso de Caín y Abel, ¿verdad? Caín mató a Abel, ¿pero por qué? Porque nació en él, se desarrolló un odio hacia su hermano. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues Abel llevó una ofrenda y también Caín llevó otra ofrenda. Pero cada uno de ellos buscaban cosas diferentes. Dios vio el corazón de ambos y Dios juzgó y emitió un juicio sobre Caín. Emitió otro sobre Jonás. Dios, quiero decir, sobre Abel. Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Entonces, el corazón es el que Dios ve. Y así como esta generación, así como nosotros que hemos visto que el plan de Dios es que, que todos tengan la oportunidad de acudir a, a la fuente de vida que es Cristo, que todos tienen esa oportunidad, así como todos, si como no hay justo ni aun uno, ¿verdad? Todos están destituidos de la gloria de Dios, o sea, no hay justo ni aun uno. Todos somos pecadores. En un lado, en ambos se muestra la justicia de Dios, la misericordia de Dios, el arrepentimiento de Dios. Hay un juicio para mí si yo no cambio, ¿verdad? Si yo no entrego mi vida a Cristo. Y ese juicio es la muerte eterna. Pero Dios muestra su misericordia, ¿verdad? Se ha arrepentido a través de Cristo para mostrarnos su amor, su misericordia a nosotros. No porque el juicio de Dios es también para todos igual, así como también la salvación es para todos igual. Cristo murió por todos, no solamente por algunos, ¿verdad? Esa es la idea bíblica de lo que da de lo que es el arrepentimiento de Dios. Versículo 6. El lugar va a quedar destruido, dice. También el versículo 8 dice, esta es la reacción normal y común. ¿Normal y común de quién?
de los sacerdotes y desde luego después los príncipes que llegaron. La reacción normal y común es enojo, ¿verdad? El enojo. Y como producto del enojo tomaron una decisión. ¿Cuál es esa decisión? Matémoslo, ¿verdad? Matemos a Jeremías, porque lo que está diciendo es una locura, la pena de muerte. Pues Jerusalén era la ciudad del gran rey y era un súper pecado maldecir o blasfemar en contra de Jerusalén. Eso era una locura para el pueblo, para los sacerdotes en especial. Pero imagínense, Jeremías llega y les dice, esta va a ser destruida, así como Silo. Silo había sido una ciudad que había sido destruida por los sirios años antes, muchos años antes, y estaba completamente desolada. ¿Pero por qué les pasó? Porque eran paganos, ¿verdad? Porque adoraban a muchos dioses y Dios había dictado a través de Isaías sentencia hacia ellos si no cambiaban. Y no cambiaron y hubo un juicio, fueron destruidos. Pues imagínense al oír los sacerdotes eso, de estarlos comparando como Silo, eso era una ofensa, ¿verdad? Definitivamente una ofensa. Y el orgullo de ellos afloró a tal grado que, ¿cómo va a hacer eso este hombre? Hay que matarlo, ¿verdad? Porque eso es una falsa profecía, es un falso profeta. Y no le creyeron, no le creyeron para nada. Y por eso encontramos en el versículo 12 las palabras de un profeta en su tiempo siempre chocan con el sistema. Ellos tenían su propio sistema, pero, y he puesto en azul las cosas que hacen falta en su manual, ¿verdad? Para que ustedes las vayan llenando. Choca con un sistema. Así como tenemos un sistema ahora, también choca con un sistema, el sistema de aquel entonces. Eh, hay, hay sistemas en las iglesias actuales, en la iglesia que no son bíblicas, ¿verdad? Que no son bíblicas. Hace, no fue hace poco, hace varios años, muchos años, eh, yo me confronté con una cosa de esta y sí, y tuve que pues aceptar, ¿verdad? Aceptar la forma de ser, el sistema, aunque no era bíblico. Y la cuestión fue de que una pareja de jóvenes que yo estaba orientando y aconsejando de prematrimonial, ellos eh, pues decidieron que no solamente fuera el consejero, sino también que los casara. Tenía las credenciales, bíblicamente las tenía para casarlos. Estaba como copastor de una iglesia y ya no estaba en la iglesia donde yo nací originalmente. Entonces fui a bueno, habían dicho, ellos habían decidido casarse en un acto muy sencillo, ¿verdad? Solamente con su familia. Pero al final decidieron hacerlo en una iglesia grande. Eh, pero esta iglesia tenía sus propios lineamientos. ¿Cuáles eran estos lineamientos? Que no podía casar ningún pastor que no fuera ordenado. Y yo definitivamente no había sido ordenado, ¿verdad? Ordenado por los hombres, ordenado por Dios sí, pero ordenado por los hombres no. Entonces, cuando yo supe eso, les dije, mire, yo no puedo casarlos allí porque ellos tienen un lineamiento y hay que respetarlo, ¿verdad? Que no, si no es ordenado por una iglesia, pues nadie puede subirse al púlpito y oficializar un matrimonio como el caso de esto, ¿verdad? Así es que inviten a un pastor y yo voy a estar ahí orando, ¿verdad? Yo voy a interferir, voy a estar ahí. Ellos lo que querían es que yo fuera parte de aquello. Pero había un sistema, ¿verdad? Que había que respetarlo. Pero el sistema no era bíblico. O sea, eh,
Cualquiera podía hacerlo. Un líder, un diácono, eh, un pastor, y que predicara la palabra, que fuera reconocido y que fuera respeto tal y como se cumple allá en Segunda de Timoteo y en Tito, ¿verdad? Entonces, pongo eso como ejemplo porque hasta ahorita en las iglesias, algunas iglesias tienen sistemas que no son bíblicos. Pero eso es, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué razón tenemos que cantar primero o orar? Pues sí, ¿verdad? Hay algunos versículos bíblicos que nos llevan, que hay que orar primero. ¿Por qué alabanzas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque hay pastores que permiten que en las iglesias se use la batería o la guitarra, otros no, que solo piano, en fin, ¿verdad? Otros, yo he estado en iglesias en donde pues hay un grupo de danza, ¿verdad? Y ahí están, se mira bonito y por eso es su idiosincrasia. Estuve una vez ahí en Colombia y los hermanitos, a la hora de comenzar las alabanzas, dijeron, hermanito, vamos a tocar una bachata para el Señor. Denle, digo yo, ¿verdad? Denle. O sea, era su forma de hacerlo. Era parte de su eclesia, ¿verdad? Parte de su desarrollo del culto. Estuve en otra iglesia, allá, un privilegio que tuve de estar en la isla de Maui, en Hawái. Fui a una iglesia de los originales, los, por decirlo, indios de allá, ¿verdad? Así algo chinadito y todo. Y a la hora de las alabanzas, pues ellos en su idioma, ¿verdad? Cantándolo con el ukelele y unas 5 señoritas ahí, bailando con sus trajes tradicionales. Era su cultura, había que respetarlo. Así hay también en las iglesias actualmente sistemas que muchas veces son obstáculos a, a la forma de aplicar la palabra de Dios en un momento determinado. O algunos se sienten como alarmados por eso. Hay cosas que no son, o sea, que no son tan malas, ¿verdad? Como este caso que yo lo estoy poniendo del caso de su cultura. Eh, y hay otras cosas que sí, ¿verdad? Hay otras que sí, pero es parte del sistema. Y así como había en la época de Jesús, así como había en la época de Jeremías, como hubo en la época de Pablo, así también hay en nuestra época. Pero eh, volviendo al texto, ¿verdad? Pero a largo plazo, cuando se cumplan las cosas, entonces los profetas se fueron despreciando. Cuando ya ellos tenían años de muerto, es cuando Dios muestra que tenían razón. O sea que sí era palabra de Dios la que llevaron. Lo mismo que ha pasado con los apóstoles en la época de Jesús, ¿verdad? Y los profetas, muchos profetas. Lo que Jeremías vino a decir, ya otros profetas lo habían dicho también. A Jesús también no le creyeron, ¿verdad? Nadie es profeta, dijo Cristo en su propia tierra. Son despreciados generalmente este tipo de mensajeros. Son menospreciados y despreciados. Y eso es lo que nos deja ahí el versículo 12. En el versículo 14 lo que significa que él no iba a dejar de decir lo que Dios le dijo que dijera. Claramente sería muy fácil callarse, pero Jeremías no lo hizo, no se cayó, pero no puede callarse, ¿verdad? Él no podía callarse, tenía que hablar, tenía que decirlo. Y a veces nos pasa a nosotros que oímos, vemos y nos callamos. Dios, cuando oímos, vemos y nos damos cuenta de que aquello no es correcto, y no decimos nada, sabemos que en nuestro interior estamos haciendo mal. Y ese hay que afrontar la verdad, aunque caigamos mal, ¿verdad? Porque Jeremías cayó mal a la gente, tan mal que quisieron matarlo. Quizás no nos pase eso a nosotros, ¿verdad? Pero somos llamados a eso. Eso es parte del principio que encontramos aquí.
Por eso Jeremías les dijo, pero si me quieren matar, por eso, ¿verdad? Hagan lo que quieran. Ahí ya se le puso difícil a Jeremías. Y si ustedes me matan, dice, mi sangre inocente caerá sobre ustedes. En el versículo 16 había división entre los príncipes, o sea, los jefes de familia de las tribus, el pueblo, y por otro lado los profetas y sacerdotes estaban divididos. El Estado y la religión estaban divididos, ¿verdad? El Estado representado por los príncipes y la religión representada por los sacerdotes. En 2 de Pedro 3:16, Pablo nos hace referencia a esto. Dice, el apóstol Pedro nos advierte de caer en la ignorancia de la ley, como lo hicieron los líderes de esta época. Casi en todas sus epístolas, hablando Pedro de Pablo, ¿verdad? Dice que casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Ese es justamente lo que estaba pasando en aquel entonces. Y Jeremías, sin torcer y transparentemente, les habló exactamente eso. Entonces, ese es el contexto en el que está enclaustrado este capítulo 26. Ahora quiero valerme de una presentación para ir a los detalles de este. Sesión 2, estudio de Jeremías, el líder y su ministerio, capítulos 26, 27, 28, 29 y 30. El complot para matar a Jeremías, capítulo 26. En el principio del reinado Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová. En el versículo 2 dice, Dios da una orden, ponte en el atrio de la casa de Dios. El rey Joacín subió del trono en el año 609 antes de Cristo, unos 4 años antes de la primera invasión babilónica. Esta profecía aparentemente vino antes de esa invasión, cuando muchos de los líderes de Judá sentían que podían evitar la conquista babilónica. Ya se sentían amenazados, pero todavía no. El mensaje parece ser el mismo de Jeremías 7. Si nosotros leemos Jeremías 7, es casi lo mismo. La diferencia es la reacción de los líderes y de los sacerdotes en comparación con el capítulo 26, que se enojaron y lo quisieron matar. Pero es similar lo que Jeremías dice en el capítulo 7. Fue acusado, ¿de qué fue acusado? De ser desleal a Judá y todo lo que sucedía en el templo, ¿verdad? Él estaba no solamente creando división, así como lo acusaron a Cristo, sino de desleal, de traición, ¿verdad? Estabas traicionando a su pueblo. Quizás pensaron que él quería que sucedieran estas cosas, o sea, como que intuyeron que en el corazón de Jeremías exactamente esto estaba. Y por eso lo acusaron de traición a su propio pueblo. Ahora, pensemos un tanto en Jeremías. ¿Cómo se habrá sentido cuando él, sabiendo y estando 100% convencido que era palabra de Dios la que estaba enseñando, la que estaba hablando, y que se le estaban oponiendo por completo? Él tuvo que haber reaccionado. No aparece en el texto su reacción, pero allá en su interior eh, pudieron haber pasado un montón de cosas en su mente, y, y algunas de esas quizás decepcionado, algunas de esas quizás triste, algunas de esas quizás molesto. Son reacciones normales que cualquiera de nosotros pudo haber tenido. Pero si una reacción en Jeremías no fue el abandonar, si una reacción en Jeremías no fue
el no, ¿y para qué, verdad? ¿Para qué voy a hacer esto si la gente en vez de oírme me huye, me quieren matar? Entonces no, mejor no. O le voy a cambiar la cosa, ¿verdad? Para que la gente más o menos endulzarle el oído y que de esa manera me, me acepten. El sentido de aceptación para muchos es importante. Cuando nos sentimos rechazados, nos ponemos tristes y a veces buscamos las razones y a veces no, ¿verdad? Depende del orgullo de cada quien. En el versículo 6 dice, yo pondré esta casa como silo y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Desear la destrucción del templo y la ciudad era una cosa demasiado seria para los sacerdotes, levitas, profetas y para los príncipes de aquel entonces. El desear la destrucción del templo y de la ciudad. Él no lo deseaba, era orden de Dios. Y de seguro él sufría también por eso, porque era judío y su familia estaba ahí, sus padres estaban ahí. Y eran sentimientos encontrados, de seguro, lo que había en el corazón de Jeremías. En el versículo 8, ¿verdad? Fue apresado por los líderes y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Una escena así en los recintos del templo indica cuán enojada estaba aquella gente. Ahí en el lugar donde solamente se debía de pensar algo bueno, solamente se podía pensar en el sentido de adoración a Dios o buscar algo espiritual, ¿verdad? Ahí, justamente en el recinto del templo, se estaban manifestando cosas que no iban en función de lo que era el propósito a aquel lugar. Pero así era, en el atrio del templo se gestó eso. Querían sentencia de muerte para Jeremías. La reacción de Jeremías, cuando él defiende y explica su mensaje, dice él en el 14, pueden hacer conmigo lo que quieran. O sea, él sabía, estaba completamente convencido que era Dios quien le iba a guardar. Acuérdense que allá en el capítulo 1, Dios le dice, no tengas miedo, ¿verdad? No tengas temor, que yo estaré contigo. Yo te voy a guardar porque yo sé que la cosa en la que vas va a ser difícil. Pero yo, ¿verdad? Te voy a guardar. Y él había retomado esa promesa de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Debería ser en nosotros esa actitud de Jeremías. Retomar las promesas de Dios y decir, bueno, yo voy a actuar porque Dios me ha prometido esto. Y yo le creo a Dios. Esa era justamente la actitud de Jonás quiero decir, de Jeremías en este texto. Noten el admirable valor y la tranquila dignidad de Jeremías en esto, ¿verdad? No se alebrestó, no se enojó, él se mantuvo tranquilo y no modificó su mensaje para crear una atmósfera menos perjudicial. No, la dijo exactamente como Dios se la había dicho, como Dios se la dictó, porque estaba convencido de la fuente divina de su mensaje. Y eso nos deja una lección para nosotros, ¿verdad? Una lección muy hermosa. Cuando estamos estudiando y Dios nos habla a través de su palabra y tenemos el privilegio de pastorear, de dirigir un grupo, de enseñar o discipular a otros, ¿verdad? Y nos damos cuenta que la palabra de Dios nos está dictando que algo que tengo que decir, pues hay que decirlo, ¿verdad? Hay que decirlo, hay que manifestarlo. Cuando algo no está bien, eh, pues hay que afrontarlo, aunque sea difícil. Pero como yo mencioné la vez pasada, muchos no queremos tocar a personas que son poderosas, ¿verdad? Económicamente dentro del templo, dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque se nos van a ir las ofrendas. Y, y a veces hacen cosas que son en contra de la palabra del Señor. Y eso no tiene que ser, no tiene que ser así, ¿verdad? Aquí nos deja un principio muy hermoso Jeremías, que sabiendo de cuál iba a ser la reacción de ellos, él se mantiene firme en el mensaje
que Dios le ha dado. Dice, el profeta defendió el mensaje de manera directa, valiente y apropiada. En ninguna parte del libro aparece mejor que aquí, ¿verdad? En este texto, en donde él se mantuvo firme, no recortó su mensaje, ni se acobardó, ni suplicó misericordia. Miren, por favor, ¿verdad? Tengan misericordia de mí, porque yo vengo de Dios. No, si me quieren matar, mátenme. Pero tengan en cuenta lo siguiente, que sangre inocente van a derramar. Y ustedes saben lo que pasa, ¿verdad? Cuando derraman una sangre inocente, lo que ha dicho Dios en su palabra. Ellos lo sabían directamente. Por eso se creó esa división entre algunos que sí y otros que no, al igual que en Cristo, ¿verdad? En la época de Cristo. La reacción de Jeremías defiende y explica su mensaje. En el versículo 15, que es el versículo clave en el capítulo 26, dice, mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros. La elección es dejada a ellos, o sea, Él les tira la pelota ya a ellos. Así como Cristo dice, el que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Nadie la tiró, porque todos eran pecadores. Pero en este caso, ¿verdad? Jeremías le tira a ellos. ¿Quieren matarme? Mátenme, ¿verdad? Pero acuérdense, sangre inocente van a derramar. Pero Jeremías quiere que sepan que es una elección con consecuencias. Matar al profeta de Dios solo aumentaba la culpa de los líderes y de la ciudad. Ellos lo sabían. Y Jeremías estaba plenamente convencido de eso. Entonces, él afronta con valentía el mensaje. Por naturaleza, Jeremías parecía estar tímido. O sea, ¿verdad? De acuerdo a los estudiosos, la actitud o la forma de ser de la personalidad de Jeremías era una persona tímida y vacilante. Pero ahí él se presenta firme y inamovible, ¿verdad? En su mensaje. Ahí se paró con un gran valor para dar cuenta de su llamado y su obra, tal como Dios prometió que lo haría en Jeremías en el capítulo 1, versículos 18 y 19. Pero que este hombre sensible y retraído hable así, ¿a qué se debe? Se debe al poder transformador de la gracia de Dios. Cuando Dios nos pone a hablar de algo, hay que decirlo tal y como está escrito. Será Dios el que se va a encargar, ¿verdad? De dosificar aquello, de redarguir en el corazón de los oyentes el, ese, ese, esa confrontación hacia la transgresión o hacia el pecado. ¿Por qué en verdad Jehová me envió a vosotros? Dijo Jeremías, ¿verdad? Jeremías se mantuvo firme ante los príncipes de Judá. No mostró ninguna duda sobre su llamado o su mensaje. Cuando Dios nos llama, no debemos de tener dudas si nos llama o no nos llama. 5 virtudes en la defensa de Jeremías. Esto es bien hermoso, ¿verdad? Esto es bien hermoso. Estas 5 virtudes. Primero, valentía ante la muerte. Si me van a matar, mátenme. Segundo, prudencia en la proclamación de su misión divina. Ni le agregó ni le quitó. Dijo exactamente lo que debía de ser. Amor al exhortar a sus amigos y a su familia a que se arrepintiesen. O sea, había un propósito en aquello también. Humildad al reconocer su poder sobre él, ¿verdad? No se creyó más que los demás, con que Dios le hablaba o él tenía el poder. No, el poder venía de Dios. Y él se mantuvo en ese sentido de humildad. Y al final, un valor para decirles que Dios vengaría su muerte si derramaban sangre inocente. No era una venganza de él, sino que era una reprensión de Dios. Entonces, estas 5 virtudes, prudencia, amor, humildad, valor y valentía, son virtudes
que todos los líderes, todos los pastores, deberíamos de estar poniendo en práctica. Ser prudentes en nuestra accionar en el ministerio. Amor sobre todas las cosas, ¿verdad? Humildad para aceptar a veces reprensión manifiesta, ¿verdad? Como dice el texto, más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Valor para decir las cosas de verdad, también aceptar correcciones. Es bueno siempre rendir cuentas y es saludable, ¿verdad? Rendir cuentas. Si usted es pastor o líder, que siempre tiene que haber personas a las cuales le rindes cuentas de su vida, de su forma de ser, de su forma de proceder. Pero sí, usted dicta sentencia y hace todas las cosas sin rendirle cuenta a nadie, tarde o temprano va a tener problemas. Y ser valiente, ¿verdad? Valientes ante las circunstancias adversas, inclusive la muerte, como en este caso de Jeremías. Capítulo 27. Vamos ahora al capítulo 27. Y tenemos aquí en el capítulo 27 ¿ven el capítulo 27, hermanos? Hola, hola. Y sí se ve. Sí, Ok, claro. magnífico, magnífico. Y sí Leo el se ve. capítulo 27. Gracias. La señal de los yugos. Por eso tengo una imagen allí, ¿verdad? Ya la vamos a ver. Dice, en el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, y en la lectura que vaya dando, si ustedes observan un error, me avisan, ¿verdad? Me avisan porque hay un error aquí. Eh, eh, y hay que tener cuidado sobre esto, ¿verdad? En el principio del reinado de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos, y ponlos sobre tu cuello y los enviarás al rey de Edom, al rey de Moab, al rey y a los hijos de Amón, al rey de Tiro y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén, a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, así habéis de decir a vuestros señores. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y la reduzca a servidumbre en muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviera a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestáis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no sirvieres al rey de Babilonia. O sea, estaban prestando más atención, perdón, te leí mal ahí, y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas. O sea, todos los profetas agoreros y adivinos estaban diciendo, no sirvan al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira para haceros alejar de vuestra tierra y para que yo os arroje y perezcáis. Mas a la nación que sometiere su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas las palabras, estas palabras. No sé si ya detectaron el error.
Todavía no, ¿verdad? Bueno, sigo leyendo. Someted vosotros vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servirle a él y a su pueblo y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de las naciones que nos sirven al rey de Babilonia? Vayan, si observan, la orden de Dios es que se sujeten al, al poderío del pueblo caldeo. Y eso era una locura, ¿verdad? Pero esa era la orden de Dios. Versículo 14. No oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo, así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto. O sea, están diciendo, no, si ya los van a traer, ¿verdad? Esto se va a acabar, este yugo. Pero porque os profetizan mentira. No los oigáis, servid al rey de Jehová de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desolada esta ciudad? Y si ellos son profetas y si esta está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconía, hijo de Joacim, rey de Judea, a todos los nobles de Judá. Esto fue en la época esto aparece allí en el libro de Daniel en el capítulo 1. Versículo 21. Así pues, ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de los utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Bien, vamos al contexto ahorita. El contexto de este capítulo 27. Yugo de Jeremías. Joacim fue un rey perverso, malvado. Todos estos reyes estaban haciendo una alianza con Judá para contrarrestar la fuerza de Babilonia. Pero, pero, ¿verdad? Aquí no está la aclaración. En la presentación es que hago una aclaración. Si ya no si ya se dieron cuenta, por favor díganla. Si no, seguimos. ¿Alguien se ha dado cuenta? Muy bien. Seguimos. Versículo 7. Le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo. Hasta aquí sería el dominio de Nabucodonosor. Aquí en esta profecía está descrito de dónde comienza el tiempo del cautiverio y a dónde termina, ¿verdad? El tiempo del cautiverio de parte del imperio caldeo. Comienza con Nabucodonosor y termina con Belsasar. Como dice allí, ¿verdad? Está el nieto de él, que es Belsasar. Y eso lo encontramos ahí en Daniel, cuando Belsasar vio aquella escritura que decía Teker, Teker, Uparsin, fuiste pesado y te hizo falta. Ahí terminó el imperio medo-persa y llegó, más bien dicho, terminó el imperio caldeo e inició el imperio medo-persa con Ciro. Ahí arranca otro periodo de tiempo, ¿verdad? Y ahí estaba ya en antesala a la finalización de los 70 años que se habían pronosticado
o se habían profetizado a través de Jeremías. Y que lo explica Daniel en su profecía también, ¿verdad? En el libro de Daniel. Entonces era Belsasar, es decir, que profetiza cuándo va a terminar el dominio de Babilonia. Lo que está diciendo es que no hay autoridad que no sea delegada por Dios. Y eso es bien importante. Cuando el rey Nabucodonosor se convirtió en animal por profecía del mismo Daniel, ¿verdad? Que le dijo que al aflorar el orgullo de él como rey, entonces iba a convertirse en un animal y iba a pasar 7 años viviendo así. Efectivamente, así le pasó. Una de las frases que aparecen ahí en el capítulo 4 del libro de Daniel es que en el mismo que Nabucodonosor reconoce y dice que no hay autoridad que no sea dada por Dios, que no hay gobernante que no esté sujeto a lo que Dios hace. Eso quiere decir que aunque no estén sujetos, no quiere decir que no estén eh, bajo siempre la autoridad de Dios, porque Dios es el que tiene dominio y autoridad sobre todas las cosas que suceden sobre la faz de la tierra hasta el día de hoy. ¿Verdad? No hay nada que se le escape de las manos de Dios. O sea, Dios tiene el control de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Eso es lo que la Biblia nos afirma, ¿verdad? Es que no hay autoridad que no sea dada por Dios hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzca a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Eso se cumplirá con el tiempo del imperio medo-persa y el rey Ciro, ¿verdad? Conquistarán Babilonia. Y dice que no hay autoridad si no es dada de parte de Dios. Versículo 9, para discernir quién tiene la razón, si los falsos profetas o el de Dios, pues es Dios quien lo da. Pero hay algunos indicativos aquí. Primero, ¿qué tienen que ver sus frutos, verdad? Los frutos del profeta deben de ser dignos de su misma profecía. En este caso, los frutos de Jeremías y los frutos de los falsos profetas, ve sus vidas y su estilo de vida. Ese es un gran indicativo. Si nosotros queremos conocer un poco a una persona, vean su estilo de vida, ¿verdad? Lo que piensa, lo que siente, cómo actúa. Ese es el verdadero yo de las personas. No el yo cuando llega a la iglesia, ¿verdad? Se sale del vehículo y va entrando al templo. Ahí todos son santos. Pero, ¿cómo se comporta con su esposa? ¿Cómo se comporta con el perro de la casa, verdad? ¿Cómo se comporta con el vecino? ¿Cómo se comporta en la empresa, en la calle, verdad? ¿Respeta los semáforos o no los respeta? ¿Respeta los altos o no los respeta? ¿Respeta a las autoridades o se queja de ellas? ¿Verdad? Eso es justamente el estilo de vida. Porque algunos dicen, ¿verdad? Ponen una cara de santo, pero en la realidad tienen otro estilo de vida y nosotros tenemos que ser congruentes con lo que decimos que somos, con lo que decimos que hacemos, ¿verdad? Eso es bien importante porque será justamente eso lo que va a impactar en la vida de las personas, ya sea yo líder, ya sea miembro de una iglesia, que no tengo ningún liderazgo, pero soy parte de la iglesia, no digamos un líder, ¿verdad? No digamos un pastor. Hermano, Sí, gracias. ¿Puedo hacer una preguntita? sí, sí. Es que aquí tengo una. En el versículo, en el capítulo 27 y versículo 6 dice, y ahora yo he puesto, eh, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey Ujú, de Babilonia. sí, Dice, mi siervo, dice Dios, mi siervo, sí. pero, o sea, no es Ujú, que fuera una persona justa, sino que Dios le llama mi siervo porque Nabucodonosor iba a ser instrumento de él para, digamos, para castigar a las naciones como a Judá o algo así. sí, Por así eso, lo dice también de Ciro y de Darío, mis ah, siervos. bueno, Así sí, por eso. aparece escrito.
Sí, sí, por la ¿verdad? palabrilla, la palabra es a mi Sí, siervo, que a veces toma uno como que, sí, como que si fuera, sí, no, siervos no solamente se les mencionaba a los del pueblo de Israel, sino también, en este caso, a personas que estaban bajo el propósito de Dios. En este ok, caso, al rey Nabucodonosor, que estaba bajo el propósito de Dios y Dios le había permitido tener y darle toda la autoridad y el poder para hacer lo que Dios le permitió hacer a Nabucodonosor. para Lo llevar a mismo a cabo. Darío, para llevar a cabo su propósito, ¿verdad? Excelente, sí, correcto, Ujú, gracias, gracias, pastor, ujú. gracias. Ok. Ese indicativo no solamente es el estilo de vida o la vida que llevamos, sino otro indicativo importante son los frutos, ¿verdad? De ver los frutos de aquella nación, de Judá en sí, y, y piensa Dios, piensa si Dios se estará agradando de ese estilo de vida o de la gente, ¿verdad? ¿Cómo es mi familia? Porque yo soy producto de cómo es mi familia. ¿Verdad? Si mi familia respeta o no respeta, si mi familia es digna de ser imitada o no. O sea, de tal palo, tal astilla, dice, ¿verdad? Entonces, yo, mis hijos, mi casa es producto de lo que yo soy. Y eso es algo que debo estar consciente. Eh, mi iglesia es producto de lo que yo soy, ¿verdad? De mi vida, de mi estilo de vida. Eh, Y todo lo que yo hago está siendo afectada por mi estilo de vida. Por eso hay un principio muy hermoso que hay que poner en práctica. Cualquier cosa que yo haga, diga o piense siempre afecta más a los demás que a mí mismo. Y eso es algo, es una realidad, ¿verdad? En la vida cotidiana. Entonces, el estilo de vida de la gente, ¿cómo para que Dios no mande el juicio? Eh, Hay que cumplir con estos dos indicativos. Pues estaba advertido en Deuteronomio que si no guardaban sus mandamientos y la gente no era fiel, iban a ser esparcidos. Y así sucedió. Claramente esos dos factores te van a mostrar quién tiene la razón. Pues, por supuesto, que la Torá sí tiene que cumplirse tal y como se dice. Y esto era dos indicios para que los profetas fueran dignos de ser respetados. Una de las cosas que Pablo utilizó como arma en contra de los que decían que él era un falso profeta, dijo que retaría a aquellos que decían que él era un falso profeta, a todos aquellos que decían apóstoles o pseudoapóstoles, o que dejen de percibir ganancias absolutas por predicar el evangelio y que pongan su fama en juego. Dejen de oír a esas personas. Ese es el versículo 18. Nos dice, si son verdaderamente profetas del Señor, pues que oren para que no se lleven los utensilios, que se acabe la desolación. Otra manera de ver un verdadero profeta es aquel cuya profecía se cumple. No hay que despreciar toda la palabra profética que nos den. Deuteronomio capítulo 18 dice que la guardemos en nuestro corazón, no menospreciar, examinarlo todo y retener lo bueno. Y sabremos que es bueno cuando se cumpla, de acuerdo el capítulo 18, verso del 15 al 22. Entonces, ahora vamos a la presentación del capítulo 27. El orden de someterse a Nabucodonosor. La orden, ¿verdad? Esta es una orden que Dios dio. Hay una aclaración que yo como no se vieron, si ustedes en el capítulo 1 ven que dice en el capítulo 1, alguien que lea el capítulo 1, por favor. Perdón, el versículo 1 del capítulo 27, versículo 1 del capítulo 27. Amén, hermano. Léelo. 27:1. Ujú, Dice, en el principio del reinado de Josaín, hijo de Josías, rey de Judá,
vino esta palabra de Jehová a Jeremías, Ok, diciendo. ahí está bien, ¿verdad? Y luego todas las referencias posteriores ya no es Joacín, sino que quién es el rey que se menciona. Moab. No, esos son los Sedequías. pueblos. Sedequías, Sedequías. ¿verdad? Sedequías. A Sedequías, sí. Ajá, entonces ahí hay, según los teólogos, ¿verdad? Es un error de escribano. Dice, el principio del reinado de Joacín, la referencia de Joacín es un problema, porque no está en muchos manuscritos y no coincide con el resto del capítulo, que parece hablar claramente del tiempo de Sedequías, no de Joacín. Este es un probable error de escribano. Hay algunas Biblias como la Septuaginta que el versículo 1 no lo tiene. Y otras Biblias que también lo han omitido, ¿verdad? Pero la Reina Valera sí lo agregó. Y muchas Biblias ya vienen con una corrección. Ya no aparece Joacín, sino que aparece Sedequías, porque en el contexto, todo el reinado es de Sedequías, porque los capítulos anteriores ya vamos en el 4º año de Sedequías. Y esto posiblemente sucedió por ahí, ¿verdad? En ese 4º año del reinado de Sedequías. Y a Joacín, ya es posterior, es anterior a Sedequías. Y, y la orden de Dios habla sobre un yugo, ¿verdad? El yugo estaba compuesto de esta estructura de madera y estaban estas coyundas. Las coyundas eran de cuero o de, de un material que pudiera resistir, ¿verdad? Y eran donde iban amarrados a los brazos de los que llevaban el yugo. Si tiene 2 arcos aquí era para los 2 bueyes, pero había uno intermedio. Y el sobeo, es el que se les ponía en el cuello para que pudieran llevar y los brazos extendidos así, amarrados con las coyundas. Así iba Jeremías con algo parecido a esto que él mismo lo taló, ¿verdad? Lo mismo de madera, él mismo lo hizo. Y es un solo tronco de madera que se tallaba y era una sola pieza, no era que se clavaba ni nada, era una sola pieza. Pues algo así se hizo Jeremías y hizo que, lo más probable es que hizo que lo amarraran, ¿verdad? Y así amarrado y se fue a esa reunión con los representantes de los otros reinos y vamos a ver por qué. El significado bíblico de yugo está ligado a lo largo del relato de los textos de la Biblia a la esclavitud, al sometimiento y a una ley superior que se está obligando a obedecer. En este caso, ¿cuál es esa ley superior? Nabucodonosor y su gobierno. En el Nuevo Testamento, la palabra yugo se utiliza en sentido metafórico para referirse a la esclavitud y dependencia de las personas y también en la unión matrimonial. ¿Verdad? En 1 Timoteo 6:1 no lo vamos a leer porque el tiempo no nos va a alcanzar. Pero ahí en Timoteo 6:1 nos habla del yugo. Y Cristo nos habla en Mateo, ¿verdad? Llevar mi yugo, porque ligera es mi carga. Y en 2 Corintios, referencia al matrimonio. Entonces, es un sentido alegórico, metafórico, perdón, que habla de estar sometido a algo, ¿verdad? Y ese es justamente lo que está dejando de por medio. Y en este caso, el sometimiento es hacia el gobierno de los caldeos. Y las enviarás a los reyes de Edom, al rey de Moab. La mayoría de los comentaristas creen que Dios le dijo a Jeremías que hablara en una reunión de mensajeros de los reyes de los reinos circundantes, Edom, Moab, los moabitas, Tiro y Sidón. Todos estos reyes estaban haciendo una alianza con Judá, para contrarrestar la fuerza de Babilonia. Jeremías probablemente habló entre ellos vestido con las coyuntas, o sea, así se presentó, ¿verdad? Como en un simbolismo de lo que
Dios estaba anunciándoles y pidiéndoles y profetizándoles que deberían de hacer con las coyuntas y los yugos, dándoles un mensaje vivido para llevar a sus reyes. En el versículo 12 al 19, ¿verdad? Los utensilios del templo es lo que les preocupaba. Jeremías estaba seguro que serían devueltos al templo. ¿Cuándo? En un momento indicado. Y así sucedió, ¿verdad? Allá en, Esdras aparece que devuelven varios utensilios. Pero muchos se preguntan que ¿dónde está el arca? ¿Verdad? El arca del pacto. Hay varias versiones que algunos sacerdotes le escondieron y que está allá en Etiopía. Otros que Jeremías fue el que la escondió, él sabe dónde está. Pero hay un texto en la Biblia que quisiera que leyéramos, que es Apocalipsis 11:19. Alguien que lo lea, por favor. ¿Alguien la tiene? ¿Qué capítulo, perdón, hermano? 11, 19. 19. 11, 19. 11, 19. Ujú. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces, ¿dónde está el En arca el del templo. pacto? En el En el templo. templo, ¿verdad? Entonces la Biblia nos confirma de que posiblemente fue Dios el que se la llevó. Por algunos dirán, no, pero Dios pudo haber creado otra, ¿verdad? Igualita. Pues sí y no, ¿verdad? Pero por algo no está escrito ahí, por algo da descripción el libro de Apocalipsis que dónde está el arca del pacto, ¿verdad? Créanlo o no créanlo. Ahí está, es algo de las cosas futuras que han sucedido. Pero eh, yo me inclino más por esta posición, ¿verdad? Que Dios fue el que se la llevó. Hay varias cosas que Dios hizo así. Por ejemplo, con Moisés. Él no permitió que el pueblo de Israel enterrara a Moisés, porque de seguro lo iban a idolatrar, sino que fue Dios quien lo enterró. Porque sabían que inclusive Satanás lo iba a andar buscando donde estaba enterrado Moisés, ¿verdad? Eso lo encontramos en el libro de Judas, que andaba buscando a los restos de Moisés, Satanás. Porque Dios tenía obra que hacer todavía con Moisés. A eso lo encontramos en Apocalipsis con los testigos. Uno de los testigos es Moisés. Entonces fue Dios quien lo hizo. Dios se llevó a Elías, Dios se llevó a Enoc, ¿verdad? Entonces, así como se lo llevó a ellos, pues pudo haberse llevado también el arca del pacto y tenerla allá en el lugar santo, en el templo del celestial. Bien. ¿Qué vemos de Jeremías en este capítulo? 1, obediencia a Dios. 2, creía en lo que Dios le decía. 3, confianza en Dios y en su palabra. Y 4, valor para declarar la palabra de Dios, no importando las reacciones de la gente. Entonces, ¿qué principio nos deja este capítulo? Los hombres ponen sus ojos en las cosas materiales y no en Dios. Como el caso de los utensilios, como el caso de los profetas que estaban poniendo su fe y su confianza en los hombres, en los falsos profetas y no en Dios, en aquellas palabras que Jeremías les decía. Lo mismo le pasó a Cristo. Él vino con la verdad, pero no le creyeron. Y por eso fueron perseguidos los discípulos también, ¿verdad? Porque hablaban con la verdad, pero no les creían. Y creían que eran enemigos de ellos y del sistema que de alguna manera estaban defendiendo. Entonces, este es en sí lo que el capítulo 27 nos muestra. Preguntas hasta ahorita, hermano.
antes de pasar al capítulo 28. ¿Vamos bien? Sí, profe. Claro. Ok, magnífico, magnífico. Ahora vamos, capítulo 28. Las falsas profecías de Ananías. Vamos a ver, Roberto, o vamos a ver una hermana que me ayude a leer esta porción. Solamente son 17 versículos. Amén, hermano. A ver, léelo, Roberto, porfa. ¿De cuál es? Del 28, del 1 al Sí, 10. no está en tu pantalla o está muy chiquita en tu pantalla. Si no, lee la de tu Biblia, ¿verdad? Está bien. Yo la leo, Está bien. pastor. Está bien, dice, perdón. Ok, Léelo. dice, Lo va a leer hermano Roberto, hermana. Después, el otro me va a listo. ayudar, el 29. Ok, pastor. ok, lo que está en la pantalla entonces. No, lo de tu Biblia. ¿Está Bueno, bien? perfecto. Ok, dice así. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el mes quinto, que Ananías, hijo de Azur, profeta, que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: amén. Así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo esto, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron ante mí y ante ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Versículo 10. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías, diciendo: así ha dicho Jehová, yugo de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablases rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. Ahí, hermano. Hasta ahí llegamos, 19. Ok.
hasta el mes séptimo, ¿verdad? Y inició en el mes cuarto, solamente duró 3 meses, Ananías, y se murió. Entonces, vamos ahora al contexto. Del capítulo 28. El yugo de Jeremías, en la parte 2. En el mes de Ab, aproximadamente en el año 539 fue que sucedió esto. 593 fue que sucedió esto. Estaba Jeremías en el templo con el yugo y Ananías da una palabra profética. Lo que está diciendo es que Ananías está yendo en contra de todo lo que profetizaron los profetas anteriores en el versículo 8. Pero sí lo que está diciendo se cumple, pero si lo que dice se cumple, sabremos que era enviado de Dios, pero sabemos que no se cumplió. Entonces, las bestias del campo, esta es una alegoría referente a las personas extranjeras. En varias ocasiones esta frase, las bestias del campo, se refiere a personas extranjeras, o sea que no son judías. Se le dice a Ananías, te rebelaste contra la palabra de Jehová. Pero tenemos un análisis aquí en el capítulo 28 que habla de las falsas profecías. La orden de Dios es que en el principio del reinado de Sedequías este rey fue un títere de los caldeos. Ananías que quebranta el yugo profetizó, ¿verdad? Que se iba a quebrantar el yugo impuesto por el Nabucodonosor, una falsa profecía. Pero Jeremías responde, amén, si tú dices que eso así es, que así se haga, ¿verdad? Confirme Jehová tus palabras. Jeremías le confronta con la verdad y de los resultados que pudieran tener. No dice mi profecía era mejor que la tuya, no, ¿verdad? No mostró orgullo en ese sentido. Ananías es bien interesante el detalle que de dónde era Ananías, de Gabaón. Y Ananías venía de un lugar con reputación de engaño y violencia. Miren, cuando uno nace en un hogar que tiene estas características, uno así es. Solamente el Señor lo cambia. Pero Ananías era justamente lo que eran sus, sus parientes, ¿verdad? Tenía varias asociaciones históricas, esta ciudad de Gabaón. Los gabaonitas habían engañado a los israelitas en los días de Josué, y ahí está el texto. Fue el escenario también de una contienda entre los hombres de Saúl y los hombres de David. Y fue ahí justamente donde Joab mató a Amasa con un engaño, ¿verdad? Entonces, ya hay un trasfondo de donde este hombre venía, Ananías. O sea que no se podía esperar otra cosa de él. Entonces, ¿qué vemos de Jeremías en este capítulo? Se opone a la mentira con la verdad. No con mi palabrerío o mis ideas, no, con la verdad. Confirma la palabra de verdad con valentía, ¿verdad? Y es valiente para exponerla. Se muestra ante todos tal y como Dios le dice, con un yugo, ¿verdad? O sea, pudo haberse ridículo Jeremías al llegar con un yugo y todo pudo haberle dicho, este está loco, pero hizo exactamente lo que Dios le pidió que hiciera. Se puso el yugo, se lo amarró y así se presentó y les dijo, ¿verdad? Este va a ser el yugo, sométanse a él. Va a los opositores con una verdad en su verdadero origen, ¿verdad? En su verdadero origen. Su verdadero origen como profeta y como palabra de Dios, él no la mueve. Entonces, ¿qué principio nos deja este capítulo? Permanecer en la verdad de Dios. Ese es imperante para nosotros. Confirmar y conservar mi fe en situaciones
difíciles. Jeremías lo hizo, conservó su fe, el creerle a Dios y el creer en Dios, él se mantuvo en esa verdad. A pesar de todas las circunstancias, a pesar de que aparentemente pudo haber estado haciendo el ridículo de mostrarse con un yugo, a pesar de que se opuso a un hombre que le estaban creyendo, ¿verdad? Ananías. Bueno, hasta ahora no sé si es hombre o mujer, aparentemente es un hombre, pero eh, él se mantuvo firme ante ellos. Él sabía que estaba eh, siendo defendido de parte de Dios y es Dios quien los sostenía. Bien, vamos a ir un poquito a la carrera porque ya el tiempo casi se nos acabó, ¿verdad? Vamos a quedarnos con no vamos a leer ahora el capítulo 29, solamente el 30, que es el que queda pendiente para que nuestra hermana nos lo lea. Pero este es importante, las cartas hacia los cautivos. Esta carta hacia los cautivos, fíjense que es bien importante esta carta hacia los cautivos, hacia los exiliados. Jeremías les envía una carta a los exiliados haciéndoles saber cuánto tiempo iba a durar el exilio y que estuvieran tranquilos, ya que Dios los iba a rescatar después de 70 años. Esta carta es la que después leería el profeta Daniel cuando ya estaba viejo. Y fue a raíz de esta carta que él supo que el exilio a Babilonia estaba por terminar. Y fue cuando empezó a orar y a pedirle al Señor y a arrepentirse de sus pecados y reconocer que él y su pueblo habían cometido grandes pecados, y por eso empezó a pedir por la restauración y por el regreso de su pueblo. Y es cuando Dios le envía al ángel Gabriel, se recuerdan ahí por el capítulo 9 del libro de Daniel, se le da la revelación de las 70 semanas, que ya estaba por concluir el tiempo del exilio, y le habla de la restauración de Israel en todos los tiempos. En Daniel 9 encontramos dos profecías muy importantes. La primera, que duró 70 años, y la segunda comprende 70 semanas. La segunda profecía se aborda en el artículo titulado Las 70 semanas de Daniel, que es, que es este tema, ¿verdad? Que se desarrolla y que también aparece en las Biblias con este título. Este artículo se centra en la primera profecía, en los 70 años que estamos viendo. En el estudio de Daniel que yo he dado, hay justamente este tiempo, este tema, ¿verdad? Las 70 semanas de Daniel. Y al que estamos haciendo referencia aquí, a los 70 años de cautiverio, que también lo he enseñado cuando he desarrollado el libro de Daniel y cuando desarrollamos en los 3 libros de Esdras, Nehemías y Esther, que ya lo hemos estudiado en otros cursos anteriores. Entonces, Daniel escribió refiriéndose a la primera profecía en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Eso lo cita Daniel en el capítulo 9, verso 1 y 2. Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. La referencia que Daniel hace a los libros es con relación a las profecías que Dios dio a través de Jeremías. La profecía de la cual habla Daniel era específicamente una que se dio en Jerusalén, justo antes de la invasión de Babilonia,
y que luego se repetiría a través de una carta enviada desde Jerusalén a los cautivos de Babilonia, que es esta carta que estamos, que aparece en el capítulo 29. Esta carta es la instrucción de cómo vivir mientras estamos en exilio. Esa palabra galut, que habla eso de exilio, ¿verdad? Ya que debemos reconocer que somos como peregrinos, como extranjeros, que esta no es nuestra patria ni nuestro hogar. Cuando Dios le prometió a Abraham tierra, no solamente se refirió a una tierra física, sino que a una tierra espiritual. Eh, pero posteriormente todos comenzaron a, a enseñar y a afirmar que era una tierra física, la tierra de Jerusalén, ¿verdad? En todo Israel, donde estaban cimentadas las 12 tribus, y se volvieron dueños y creyeron que eso es la que el Dios realmente había prometido, pero no, ¿verdad? Se hablaba de una tierra celestial, la que Cristo traerá en su segunda venida. En el versículo 5 dice, disfruten la vida y vivan normalmente, multiplíquense. Si prosperan en ese país, ustedes van a prosperar también. Eso es lo que le está mencionando. Es lindo soñar, pero ya, ¿verdad? Así nomás. Ese es lo que está, en cierta medida, está diciendo el versículo 8. Pues muchos pensaron a salir y a decir que ya iban a su tierra, pero el Señor les dijo que eran 70 años. En el versículo 10, si, si quieres regresar a Israel por medio de una conversión, no puedes hablar de creer en Jesús. Así que lo que te dicen es que Dios es quien lo va a hacer, no es yo quien lo haré, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está diciendo ahí. En el versículo 11 dice que el Señor anhela bendición para todos, quiere bendecirnos, darnos lo que Él quiere darnos, pero no a nuestra manera, sino a su manera. Él sabe cuáles son sus planes. Así que cuando estemos en un momento trágico, que pareciera que Dios se haya olvidado de nosotros, Él está en control. Seguramente no vamos a comprender lo que Él está haciendo, pero lo que Él nos pide, debemos de hacer. Así que sí lo comprendamos o no, confiemos en Él y temamos del Señor también. Así fue lo que leyó Daniel. Por eso empezó a orar y a invocar el nombre del Señor. Si Dios es valioso, lo más grande que existe y lo más maravilloso que existe, no nos podemos de dar el lujo de encontrarlo con una actitud a medias o indiferente. Así que dice que lo vamos a buscar y a encontrar cuando no haya nada más importante en la vida, que es encontrarlo a Él. La condición para volver y ser restaurados será que busquemos a Dios de todo corazón. Muchos son los llamados y son pocos los escogidos, porque Dios lo que ve es el corazón. Semaías empezó a enviar cartas a Jerusalén diciendo, cuidado con Jeremías, que no lo escucharan. Semaías no llegará a ver lo que el Señor va a hacer con su pueblo. No va a haber la restauración, pues habló mentiras en rebelión contra su pueblo. Y por eso murió, ¿verdad? A los 3 meses posteriores. Carta a los cautivos. ¿Qué le dice Dios a Jeremías en este capítulo? Que envíe una carta a los cautivos para darles ánimo. Una carta pide Dios que hagan sus casas, que se casen y que tengan hijos, que planten huertos para sostenerse. Multiplíquense, tengan hijos. Dios quería que crecieran así como lo hicieron en Egipto. Pide algo único y insólito en el versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar.
y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Qué lindo esto, ¿verdad? Qué tremendo. Dios les dice, miren, les ordeno, ¿verdad? Yo les pido, sujétense a los babilónicos y oren por ellos, porque les vaya bien, porque progresen. Cómprense casa ustedes, tengan hijos, multiplíquense, tengan tierra y cultívenla. Pero tengan presente esto, que van a regresar a la tierra. Y busquen la paz con esta gente, porque si ellos tienen paz, ustedes van a estar en paz también. ¿Se cumplió? Sí, se cumplió esto, ¿verdad? Se cumplieron. Se cumplió a tal grado que después ya muchos no querían regresar. Eso es lo que vemos en los 3 libros de Esdras, Nehemías y Esther. Querían mantenerse allá, inclusive un momento que ellos creyeron que ya no que todavía no se había cumplido, ¿verdad? En los primeros capítulos del libro de Esdras, algunos creyeron de que por tanta oposición, que por esto y lo otro, cesaron la obra del templo y pasaron varios años hasta que Dios envió a 2 profetas, a Ageo, para decirles, ¿verdad? Para reconvenirles qué están haciendo, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? Vayan y terminen la obra, ¿verdad? Vean sus caminos, examinen sus caminos, a ver si están haciendo lo correcto. Ya el tiempo ya terminó, vayan y trabajen. Y así fue como ellos volvieron, ¿verdad? Por los profetas. ¿Qué aprendió Jeremías en este capítulo 29? El gran amor de Dios hacia su pueblo amado. La justicia de Dios mostrada ante Judá y con los caldeos. Y la fidelidad de Dios a sus promesas. ¿Qué principios aprendemos nosotros? El gran amor de Dios hacia su pueblo amado. También la justicia de Dios mostrada y la fidelidad de Dios. Pero hay una lección tremenda en este capítulo. Relacionada con la actitud de Jeremías. Es mostrar ante Dios una genuinidad, ¿verdad? Él fue genuino, no fue otra persona, se mantuvo como tal, fue obediente hasta el extremo con Dios. Y algo importantísimo con Jeremías, que nos deja una tremenda lección, que no se quejó, no se quejó. ¿Cuánto nos quejamos nosotros, verdad? Nos quejamos porque no tenemos lo que quisiéramos tener, porque no, los hermanos no, no cambian, porque por más que le hablamos, les decimos, los discipulamos, siguen siendo peores, eh, porque no dan lo que deberían de dar, eh, porque las cosas nos resultan como deberían, en fin, es innumerable las cosas por las cuales nos quejamos. Jeremías no se quejó de nada de eso, se mantuvo fiel a Dios y eso es algo muy hermoso. Por respeto a ustedes, lo voy a dejar aquí, vamos a iniciar con el 30 la otra semana y luego vamos a tratar de seguir los otros 5 capítulos. Eh, Yo les pido de favor para evitar con el tiempo, ¿verdad? Pasar leyendo los capítulos, que ya vengan leídos ustedes, capítulo 30 hasta el 36, que son los que 35, ¿verdad? 31, 32, 33, 34, 35. Entonces hasta el 35 vamos a estudiar la próxima semana. Así que si ya vienen preleídos, mejor, ¿verdad? Mejor, así solamente me dedico al contexto y al análisis de Jeremías en el texto como hemos estado haciendo ahorita. Preguntas, comentarios hasta acá, hermanos. A ver.
¿Preguntas? Hola, hola. Sí, hermana. Mi pastor, lo que yo quería saber es que, disculpe la tardanza, porque yo me conecté casi a las 8:40, así porque yo salí a hacer otras cositas y me ganó el tiempo. Pero de la mes pasado que dieron el manual, hay partes que no llegué a comprender. Claro que ahora ya estamos avanzados en el otro manual. El manual que Ajá. estamos ahora, este es otro, ¿no, Es otro. pastor? Claro. Sí, es Y otro. ya. Ahora, por ejemplo, el que ha dado este manual eh, está un poco más avanzado. Estamos ya llegando, estamos en el 29, ¿no, pastor? Sí, estamos en el 29 ahorita, porque la vez pasada terminamos en el capítulo 25. Ujú. Y ahora tenemos que avanzar hasta el número 30 y tanto, me está hablando. 35. Hay que Tres. leer, por lo menos leerlo para estar familiarizados, para que cuando ya estemos haciendo el análisis no les suene a marciano nefritis, ¿verdad? Es una Claro. enfermedad marciana que a ver qué es. ¿Pastor? Estoy bromeando, hermana. Ya, pastor. Ya. Ajá. Sí. Ha sido más bien un gusto de dialogar, porque yo así nomás no converso mucho, pero tengo que, porque realmente el liderazgo de Jeremías es como que recién recién me voy ambientando, mi Sí. pastor. Es diferente a lo demás liderazgo que uno toma mejor dicho, el curso. Ujú. Es diferente, hermana. Dentro del curso nos hemos trazado una pregunta, ¿verdad? Liderazgo de Jeremías, ¿éxito o fracaso? Esa es la pregunta que nos planteamos. Así es, Y mi pastor. estamos viendo cada uno de los detalles por los cuales Jeremías pasó. Y esos criterios que estamos viendo, esos principios que estamos viendo, son los que nos van a permitir concluir y decir o si fue un éxito o si fue un fracaso. Es justamente lo que vamos a hacer. Claro, Eh, que ahí podemos, ujú. ahí puedo ver que también hubo éxitos y también a la vez Jeremías tuvo fracasos también. Ajá. Sí, eso pude, Ujú, o sea, examinar. ujú. Lo que ahora sí me toca examinar la parte que hoy día está diciendo que lleguemos hasta el 35. Eso sí Sí, tengo que comenzar. hasta el 35 hay que leer. Ya, Así es. también Ujú. agarrar los versículos de la Biblia, también, ¿no? Leerlos, ¿no? Y también eso hacer. Ajá. Ya, Sí, pastor. leerlos para tener una idea de lo que vamos a estar estudiando la próxima semana. Claro, como eso llevarlo como práctica, ¿sí? Sí, sí, exacto. Ya, mi pastor. Ok, Ya. gracias, hermana Angélica. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Eh, Pastor, y este liderazgo que estamos llevando, eh, ¿es igual como cualquier liderazgo que agarra cualquier iglesia o es o es hay una diferencia entre que Jeremías o un liderazgo normal de una iglesia? Buena pregunta, hermana. Si usted revisa la mayoría de cursos sobre liderazgo, nunca No, toman a Jeremías. no estoy terminando. Ajá, nunca toman a Jeremías porque desde un principio muchos juzgan a Jeremías como un fracaso en el liderazgo, con el discipulado, en el mensaje. Claro, porque yo cuando llegué o sea, yo me bauticé, eh, eh, después que yo me bauticé, llegó a tener mi discipulado 1, discipulado 2, y ya nos dieron un espacio como para poder entrar al liderazgo, pero a una escuela. Pero como el pastor renunció, ya lo dejé en stand-by ahí. Y tomo este curso, como usted lo pusieron en Facebook, tomo este curso como para yo aprender a Dios, como hicieron a Sí, liderar. ajá. Jeremías nos enseña, y como estamos viendo ahorita, ¿verdad? Eh, a cómo desarrollar un liderazgo
y un discipulado en tiempos de crisis, en tiempos de aflicción, en tiempos de oposición, ¿verdad? Eso es justamente lo que estamos viendo en Jeremías, su actitud, su forma de, de relación con Dios y su estilo de vida dictan justamente esa manera en la que afronta todas y cada una de las situaciones apremiantes que le tiene que tuvo que afrontar bajo las órdenes que Dios le dio en cada una de las profecías. No fueron cosas sencillas, no fueron cosas fáciles, pero, pero justamente ese es el tiempo que le tocó a Jeremías, ¿verdad? Y así lo vivió y como lo estamos viendo, él cumplió con Dios, pero no vemos nosotros los hombres el éxito porque lo juzgamos en función de otros parámetros, no en función del parámetro de Dios. Así, por ejemplo, cuando estuvimos estudiando el libro de Jonás, nos preguntábamos, obediencia o celo de Dios, de Jonás. Y al final, eh, llegamos a una conclusión un tanto ahí, porque el libro no nos deja mayor cosa, ¿verdad? Pero el resto de la Biblia sí nos da un criterio, por lo menos para podernos cimentar en algo más firme sobre Jonás. Nosotros, bajo nuestra ética y nuestra moral actual, juzgamos a Jonás como un desobediente. Pero al estudiar el libro de Jonás, nosotros vemos que realmente Jonás no quería desobedecer, sino que él lo que tenía era un celo por el amor de Dios, porque a su criterio él no quería que Dios mostrara su amor y su misericordia perdonando a aquel pueblo terrible, ¿verdad? Que ese era el pueblo de Nínive. Entonces, sabiendo Jonás que Dios es un Dios misericordioso, amoroso, que se arrepiente del mal y que muestra su amor, ¿verdad? Y el perdón, él mismo lo afirma en el capítulo 4 y, y en ningún libro anterior, ni en un libro posterior, ni en el propio libro, encontramos en su contexto que haya una reprensión de parte de Dios, un juicio de parte de Dios por un sentido de desobediencia de parte de Jonás. Al contrario, ¿verdad? En el capítulo 4 encontramos dos preguntas que Dios le hace a Jonás en las cuales le reconviene nada más. ¿Y sobre qué punto? Sobre su enojo, ¿verdad? Le dice, ¿por qué te enojas tanto, Jonás? O sea, como un sentido de amigo, ¿verdad? Como sentido de decirle, mira, esa actitud no es la correcta. Pero no le está diciendo, has pecado, ¿verdad? Hay juicio sobre ti. Y al final le dice, tú no tuviste piedad ni siquiera por la calavecera, ¿verdad? Que yo fui el que te la di. O sea, no me diste gracia por eso. Dios conocía el corazón de Jonás y por eso lo usó inclusive como una imagen de Cristo, ¿verdad? Y una imagen de profética de lo que iba a representar Cristo en su vida, que era su muerte y su resurrección, así como Jonás. Eso lo encontramos en el capítulo 12, de que así como Jonás estuvo en el vientre 3 días y 3 noches, así también, ¿verdad? Cristo iba a estar 3 días y 3 noches. Cuando le pidieron señal, los líderes, fariseos y sacerdotes, Cristo les dijo no, para que él ya señal ya se les dio allá en Jonás, ¿verdad? Pero como no lo creían, ni la interpretaban de esa manera, ¿verdad? Entonces, eh, siempre se tilda a Jonás, como digo, de desobediente. Yo, en lo personal, como dije en el curso, no me atrevo a juzgar a Jonás como desobediente, porque no encuentro ningún texto en la Biblia que me dé argumentos para hacerlo.
Pero bueno, tómelo con pinza, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo, porque esa es mi posición. Ya, En pastor. en este caso, el libro de Jeremías nos está mostrando un tipo de liderazgo Ya. en un momento de crisis. Que, que ¿quién va a dictar el éxito o el fracaso? No son los hombres, es Dios. Es Dios quien va a juzgar, pero va a juzgar en base a los resultados, en parte, pero más en la actitud del corazón de cada uno de nosotros. Porque hoy hay muchas iglesias muy exitosas, pero liderazgos con muchas cosas que desear, ¿verdad? Y muchas cosas que no imitar también. Así es. Bueno, hermanos, Sí, casi las 9:30. Ujú. hermano, no iba a decir algo, hermano. Sí, Sí, dime, Robert. gracias. Rápido, pero no ser muy largo. Bueno, que aquí en el versículo, en el capítulo 29, versículo 23, ¿verdad? En donde hablan de que, ¿cómo se llama? De Ezequías y Acab, o sea, hicieron maldad. O sea, Ajá. ahí, bueno, en eso podemos ver que Dios, o sea, ve como un gran pecado proclamar el mensaje de él y al mismo tiempo estar cometiendo adulterio y haciendo otros actos inmorales, ¿verdad? Exacto. Como hoy día, que más de uno, a ver, hay muchas personas que andan pues predicando, evangelizando y muchas cosas, hermano. Ujú. Y andan en adulterio y andan en esas cosas, eso a Dios no le agrada para nada, ¿verdad? Sí, Es algo ajá. muy delicado y tenemos que darle cuentas a Dios, ¿verdad? De todo lo que Sí, hagamos. miren, eso es un factor casi común en casi en todos los países, ¿verdad? Aquí también tenemos esos problemas, ¿verdad? De iglesias grandes con liderazgo que dejan muchas cosas que desear. Y lastimosamente, ¿verdad? Eso es lo que observa la gente y por eso se vuelven corazones muy duros que ya no quieren aceptar nada de parte de Dios y de la Biblia porque dicen, no, para ser como ese mejor no, ¿verdad? Lastimosamente eso pasa, ¿verdad? Y ese es justamente parte de que lo que vivió también Jeremías. Y ahora ya no nos creen, ya no nos creen, ¿verdad? Porque muchos se han dedicado a desacreditar el Evangelio. Pero tenemos una tremenda labor, ¿verdad? Aquellos que intentamos, que luchamos por llevar un mensaje puro, de ser instrumentos nosotros, de ser usados por el Señor y que a veces se nos juzgue como fracaso. Pero es el Señor, ¿verdad?, quien se encarga de eso. Y lo que nos toca a nosotros es justamente seguir la actitud de Jeremías, obedecer, cumplir, exhortar a tiempo y fuera de tiempo, como Pablo le pidió a Timoteo, exhorta, reprende. Exactamente eso. Bueno, bueno, hermano, gracias por estar ahí presente. Vamos a orar, dando gracias al Señor por este tiempo. Oramos. Padre, Señor nuestro, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por sus ministerios, sus iglesias, sus familias. Dios, gracias. Ruego, Dios, y suplico, seas tú con ellos, ayudándoles en todo, proveyéndoles, Señor, fortaleciendo sus vidas físicas y su vida espiritual principalmente, que cada uno de ellos sea un testigo vivo y eficaz de ti hacia a las personas que no te conocen, Señor, hacia los vecinos, amigos, familiares, que impacten sus vidas a la vida de otros. Y que si hay algo que a consecuencia de la clase, a consecuencia del ejemplo que nos deja Jeremías, no estamos haciendo, pues ayúdanos, Dios, a, a tener una actitud de cambio, a tener una actitud de corregir cosas en nuestra vida, que nos permitas tener una vida de rectitud, de honestidad, de verdad hacia ti, Señor. Que no tengamos un doble sentir en las cosas de la vida, sino que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que mi cara sea la misma en todas las circunstancias y en todo tiempo,
y que seas tú, Dios, apoyándome, ayudándome, ayudándonos, Dios, a todos en cada una de las circunstancias que nos permitas pasar, Dios. Quedamos en tus manos, Dios, y ayúdanos a mantener esa actitud y a tener una noche de descanso en esta noche. Y permítenos ir el día de mañana a nuestras iglesias y ser edificados a través de la predicación. Gracias, Dios, en nombre de nuestro Señor Jesús te hago esta oración. Amén. Bueno, hermanos.